Bienvenidos a su programa de difusión filosófica, Los Amantes de Sofía. La radio que solo sabe que no sabe nada. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Espero que estén pasando una bonita velada. Damos comienzo a nuestro programa de divulgación filosófica, Los Amantes de Sofía. Pero esta semana tenemos una serie de anuncios importantes que queremos mencionar. Como muchos de ustedes sabrán, mi compañero Oscar Navarro y yo, Kevin Flores, hemos estado dirigiendo este programa desde hace meses. Pero nos sentimos felices que el mundo de los amantes de Sofía se esté expandiendo. A partir de ahora tendremos nuevas voces. Para el programa de esta ocasión, los conductores serán mis buenos amigos, también estudiantes en filosofía, Armando Castro, Jaime Carrasco y Cristian Corral. A su vez, también seguiremos con los invitados especiales en determinados temas. Tradicionalmente en el programa hemos estado colocando jazz y música clásica, pero me siento feliz al anunciar que a partir de esta semana estaremos colocando música que viene de las mismas manos de los estudiantes de la Facultad de Artes y de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para la emisión de esta semana tenemos piezas de guitarra instrumental venidas de la mano de mi buen amigo Eddie Casas, estudiante en filosofía. Espero que les vaya a gustar. Y como último aviso, al final de cada programa estaremos dedicando unos minutos a una nueva sección de literatura, en donde estudiantes de letras españolas de la Facultad de Filosofía y Letras nos estarán leyendo un poco de sus textos, ensayos, cuentos, poemas, porque al final del día, la literatura, así como la filosofía, tienen el gran poder de hacernos reflexionar. Esta noche tenemos a la pluma de Miguel Ángel Meléndez, nos estará deleitando con 5 poemas cortos, espérenlo. Y sin más por añadir, los dejo con el programa de esta semana. Espero que lo disfruten. ¿Cuál es la importancia de Platón en la filosofía? ¿La filosofía política de Platón ha sido superada? ¿Por qué Platón discrepa con la democracia? ¿El amor platónico se ha malinterpretado? Bienvenidos a su programa Los Amantes de Sofía, la radio socrática porque sabe que no sabe nada. El día de hoy nos acomete un tema muy importante para la filosofía. Vamos a dialogar un poquito sobre Platón y para esto me acompañan 2 invitados muy especiales. Primero ustedes tenemos a Cristian. ¿Cómo estás? No, aquí todo bien. Vamos a hablar un poquillo de Platón. Ok, me alegro un poquito. Y también, por supuesto, tenemos a, ¿qué digo? Un amigo, un colega. ¿Qué digo colega? Casi hermano. Jaime Alejandro Carrasco Rodríguez, por favor. Romero, perdón. Muchas gracias por la introducción, Armando, pero no soy Rodríguez, soy Carrasco. Y te agradezco tu invitación en este programa. Romero. Tan maravilloso. Muchos años conociéndose y el apellido sale sobrando. Ok. Cuando hablamos de Platón, mucha gente piensa que es básicamente lo único importante que se tiene que hablar de la filosofía. Y si bien es un filósofo que sentó las bases para muchas teorías que hoy en día se abordan, inclusive se dice que toda la filosofía después de Platón es simplemente regresar a Platón, yo diría que está un poquito, tal vez sobre todo, sobrevalorado. Yo sé que es una posición un poquito tanto polémica, pero me gustaría saber su opinión. ¿Qué representa Platón para ustedes dentro de la filosofía? ¿Cristian? Pues mira, se figura Platón como uno de los grandes filósofos, más que nada porque se le atribuye todo un sistema filosófico. Entonces es por eso que todo su constructo de la filosofía abarca pues muchas temáticas. Entonces por eso que es muy sonado, es muy ¿cómo se le puede decir? Muy famoso en cuestiones de la filosofía. Como te iba diciendo, compañero Armando. Compañero Armando, colega, Armando, amigo, compañero del alma. Compañero del alma. Todo su sistema filosófico pues abarca varias temáticas, entonces por eso que es muy conocido y muy abarcador. Y cuénteme, Jaime, por ejemplo, ¿usted por qué diría que Platón es tan importante en la filosofía? O para ti, ¿qué lugar tiene Platón en esta bella disciplina que es la filosofía? Bueno, pues debemos de tomar en cuenta que Platón siempre ha sido considerado uno de los 3 pilares importantes de la filosofía griega, pero al menos yo no lo puedo considerar uno de los buenos filósofos. Él critica demasiado a los poetas y critica demasiado a los mitos, que utiliza en cierta manera los mitos para explicar su filosofía. Aparte, pues en sí toda su filosofía se basa en Sócrates, o sea, es Sócrates hablando, pero no es en sí Platón el que pone esas palabras. Es muy raro que encontremos un diálogo que mencione Platón, donde explícitamente esté hablando él. Podemos recordar la carta número 7 de Platón, donde ahí sí podemos encontrar una nobleza del habla de Platón, y eso es demasiado interesante, pero en sí yo no puedo considerar a Platón un filósofo muy importante.
Oh, y lo que estás planteando es un tema muy importante que tal vez mucha gente en el ámbito filosófico no se da cuenta, que hay cierta contradicción con Platón, donde habla del mito al logos, que habla de cómo el filósofo es el que busca la verdad, cómo los poetas son puro... Pues por así decirlo, los poetas, los sofistas deben estar desterrados, pero pues a fin de cuentas Platón siempre se remite a los mitos, siempre intenta explicar toda su filosofía a través de estas mitologías, que la carroza con los caballos alados, que la alegoría de la caverna y sobre todo los diálogos, que parece que toda la filosofía de Platón no está dicha por Platón, sino que está interpretada a partir de los diálogos. Entonces sería un poquito problemático decir que Platón es un filósofo con una propuesta propia cuando realmente se tiene que interpretar totalmente de los diálogos y no tanto puedes leer explícitamente su pensamiento, sino que, como repito, se tiene que abstraer de los diálogos. ¿Qué opinarías tú, Cristian, por ejemplo, acerca de esta temática sobre que Platón, pues, un poquito demasiado interpretativo? A lo que mencionabas, con lo que Platón daba a entender toda su filosofía conforme a las de la mitología, perdóname, compañero. Creo que en parte sí lo defendería un poco, porque más bien la crítica que hace es que los poetas lo que hacen es doxa y no episteme. Entonces lo que hace Platón es toma todas las herramientas de los poetas para pues así generar una episteme y no tanto doxa que hablan los poetas. Entonces me parece pues que Platón intenta acaparar un poco más de herramientas para poder dar pues los postulados de su filosofía. Por supuesto, ese es el maravilloso encanto de Platón, que a fin de cuentas todos pueden defenderlo, atacarlo, contraargumentarlo desde posturas diferentes a partir de lo que Platón les dice. Pero para continuar con este programa de Platón me gustaría lo que mencionabas en la pequeña introducción, que Platón es uno de los grandes filósofos porque ha desarrollado bastantes temas. Ha hablado de política, ha hablado de ética, ha hablado de epistemología, tuvo inclusive, algunos podrían decir una filosofía, inicios de la religión con el Topos Uranos, varios temas que ha abarcado Platón. Me gustaría preguntarte para ti, Jaime, ¿cuál es el tema más importante que ha abarcado Platón? ¿Cuál es el aporte más importante que hoy día tenemos sobre la filosofía platónica? Pues bueno, creo que el tema más importante que ha tratado Platón es la política, con su famosa República, pero que mucha gente casi no conoce la séptima carta que te mencionaba hace unos momentos, que relata el proceso en el que vive Platón en sus 3 viajes a Siracusa, y es muy interesante todo lo que se nos menciona. Claro, disculpa que te interrumpa, pero me parece que es algo muy importante a remarcar. Mucha gente conoce el mito de la República, una nación gobernada por filósofos, donde todo va a ser muy bonito y muy feliz, la primera utopía. Pero lo que comentabas es muy importante, muy poca gente conoce que inclusive Platón ya intentó llevarlo a cabo, que no se quedó nada más en la teoría, sino que intentarlo llevar a la praxis. Sí. Continúa. Es algo interesante porque por lo general toda la gente le atribuye a Marx como el primer filósofo en querer y hacer una filosofía, en llevarla a cabo, a eso me trato de referir. Pero creo que en sí podría ser Platón el primero que intenta establecer una filosofía, llevarla a la práctica. Es muy interesante todo esto que mencionamos, y de igual manera, pues creo que en sí antes de la República lo que más se conoce de Platón es el amor platónico, que es una concepción muy muy errónea de lo que se menciona, pero que pues es demasiado interesante. Dime qué. Se me figura que parte de lo que mencionas de la política, otro de los puntos importantes que creo que hay que tocar con Platón es la dualidad entre cuerpo y alma, que pues aún la podemos percibir. No sé si pues ustedes aún podemos con la religión, en donde se puede observar que hay una dualidad entre cuerpo y alma, y pues lo podemos ver que desde los griegos, desde la antigua Grecia, comúnmente pues sí, con Platón, que es el que pone ese tipo de pensamiento, pues esa dualidad entre el cuerpo y el espíritu o el alma. Claro, totalmente. Si me preguntaran a mí, la influencia más grande que tiene Platón en nuestra actualidad es la increíble influencia que tuvo en el cristianismo, cómo el cristianismo adopta a Platón y Aristóteles y básicamente justifican toda su teoría en estos dos pensadores. O sea, hablan del divino Platón, del magnífico gran maestro Aristóteles, y sobre todo es algo que mucha gente no conoce, que todos los textos que tenemos hoy en día de Platón, todo lo que podemos alcanzar a leer sobre Platón, son traducciones cristianas realmente. O sea, que ya llevan, si bien los escritas tenían la tradición de pasar tal cual, respetar cada palabra, cada letra, cada signo, también es conocido que había otras escuelas
que se dedicaban a traducir y a trasladar, pero cortando algunas partes, adaptando otras para que tuviera que ver con su ideología. Y esto es algo muy, muy importante, que qué bueno que lo traes a colación, porque bueno, si terminamos hablando de toda la importancia que tiene Platón, creo que este programa duraría demasiado. Por eso me gustaría preguntarte a ti, Cristian, regresando un poquito al tema de la República, ¿crees que realmente sería posible, o sería factible, o sería una buena decisión tener a los filósofos en el poder? Pues mira, en mi opinión, no sería buena idea que pues un filósofo gobernara. Creo que para que un gobernador sea pues benéfico, pues debe postular más conocimiento, o sea, no nada más en lo teórico, sino también pues que se vaya un poco más a la praxis, o que lo conozca, pues que conozca un poco la praxis. Y entonces en eso el filósofo pues se queda muy corto, en donde nomás se queda en el sentido teórico. Entonces me imagino que el postulado más práctico, también pues el gobernante o aquel que esté al mando de un gobierno pues debe tener en cuenta. Entonces me imagino yo que el filósofo pues ahí queda un poco corto. Bueno, ¿y qué responderías a esa misma pregunta? ¿Crees que el filósofo debería estar a cargo? ¿O como Cristian crees que es un poco inviable por su poco conocimiento en materia política, Jaime? Pues en sí algo que nos menciona Platón es que para que un filósofo sea gobernante debe conocer muchísimas cosas. Él mismo nos menciona que desde niños se les tiene que dar una educación para que esa persona que nos va a gobernar pues sea la mejor. Es una aristocracia, debemos de recordar. Sí estoy un poco de desacuerdo lo que menciona Cristian, pero tenemos que retomar las lecturas de Platón para asegurarnos de eso. Y algo es muy interesante, o sea, muy poca gente, volviendo a lo mismo, toma en cuenta que Platón es tal vez uno de los primeros tiranos de la época, al querer instaurar pues una aristocracia misma, o sea, que excluye hasta cierto punto a personas. Sí, sobre todo recordemos la fuerte crítica y la fuerte crítica que comete Platón en contra de la democracia, que piensa que es la corrupción del pueblo, e inclusive también contra cualquier sistema piensa que todos se pueden llegar a corromper, pero el que peor pone es la democracia por el miedo que tiene que convertirse en demagogia, por lo cual resulta un poquito extraño el pensar en otro medio de gobierno que no sea la democracia sin sonar como un tirano, efectivamente, como lo que lo dices. Aquí son libros de corregirme, pero como yo entiendo la democracia en Platón, el problema de la democracia es que le hace el poder de elegir a aquellos que no saben y que se pueden, por así decirlo, persuadir de darle su voto a alguien por un bien propio y no por el bien colectivo, que también podría ser inclusive esto traducirlo al contexto actual en el que vivimos, donde una democracia parecería ser la peor opción porque una persona que piensa y elige su voto es opacada por dos personas a las cuales se le compra por un vale o por una despensa. ¿Cómo sería su postura a partir de lo que ya ha dicho Platón sobre la democracia actualmente? Jaime. Bueno, pues algo muy muy interesante en esto es que si antes en la antigua Grecia era un grupo selecto los que votaban por las mejores decisiones que se deberían de tomar en la comunidad, no sé, te pongo un ejemplo de 300 hombres. Y para Platón la democracia en esos 300 hombres era algo repugnante. Ahora imagínate en una sociedad en la que 150 millones de habitantes deciden lo que va a suceder en el país. Debemos de recordar pues las elecciones pasadas que, bueno, fue un gran voto de los jóvenes. Fueron las elecciones en las que más jóvenes votaron. Y aquí, bueno, recalcando lo que tú dices, o sea, ¿cómo es posible que una persona que tal vez no tiene el grado de primaria, que tal vez se dedica a lavar coches, sonará un poco feo lo que voy a decir, cómo podemos comparar su voto con una persona que es estudiada en leyes, una persona que es estudiada en antropología, en filosofía, en un médico? O sea, ¿cómo podemos comparar su voto con el de esa persona? Yo sí le doy un poco de razón a Platón, pero pues bueno, también tiene su crítica. Por supuesto, bueno, que esto es algo muy importante que, pues sí, bien, aunque sonará un poquito grosero, un poquito, por así decirlo, malinchista, un poquito clasista, pues la realidad es que en el padrón electoral hay mucha gente que no tiene una preparación académica y que su voto lo basa en el sentimiento y no tanto en la razón, deja que les gane la pasión, los comerciales bonitos con música y toda esta cuestión, en lugar de escuchar las ideas propiamente dicho, y creo que esa es una de las consecuencias de las que nos habla Platón desde hace siglos atrás y que hasta hoy en día seguimos viviendo con las
con las consecuencias. No, y también debemos de recordar las elecciones que pasaron en Chihuahua. O sea, lo que pasó aquí en Chihuahua es lo mismo que pasó en la República, en las elecciones federales. No perdió un partido, ganó otro. O sea, a lo que me refiero, y el partido dominante en su momento era el Partido Revolucionario Institucional, y no perdió el Partido Revolucionario Institucional, sino, ¿cómo decirlo? No ganó Morena, no ganó el PAN, sino perdió el Partido Revolucionario Institucional. Fue un voto, más que pensar el voto, fue un voto de coraje, El llamado voto de venganza que le llamaban. Sí, ok, sí. Claro, y cierto es... Y bueno, que podemos seguir aquí hablando de Platón, básicamente podemos estar aquí toda la tarde. Jaime, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Me parece excelente, Armando, y más con esta obra musical. Deteniendo la reflexión filosófica, vamos a escuchar un poco de música. Viniendo de la mano de mi buen amigo Eddie Casas, nos presenta 2 de sus canciones originales. Tenemos en primera instancia la música Arrebol y Adioses, seguida después de Ira. Espero que lo disfruten.
Y continuamos aquí en el diálogo con Cristian y Jaime hablando sobre Platón. Platón nos da demasiado de qué hablar y podríamos hacer solo un programa de política. Cristian, ¿qué opinas de esta noción de... Primero que nada, así rápido para concluir, ¿qué opinas de esta noción que estamos hablando de la democracia? Concluyendo que... ¿Cómo definirías el amor platónico? Lo que se entiende coloquialmente y lo que realmente hablaba Platón en el banquete. Bueno, primero a la primera cuestión, en donde me dices mi opinión pues acerca de la democracia. Yo defendería un poco lo que viene siendo el régimen pues democrático, porque mencionaban ustedes cómo podemos pues sí comparar un voto de pues alguien que ha sido educado y alguien que no ha sido educado. Defendería un poco lo que viene siendo la democracia, porque como Platón ya decía en su política, que las personas deben de estar educadas. Entonces, si en un México se plantea pues y se lleva a cabo una educación, puede estar un poco más equiparado y equilibrado el voto. Entonces, creo que es una tarea difícil pues, que toda la ciudadanía se pueda educar, pero se puede salvar un poco en la democracia. Y más porque en nuestra contemporaneidad, pues, la democracia toma un aspecto más humanista, en donde se trata de un bien común, poniendo como de asta el bien común. Hablas de la dignificación del hombre. ¿Acaso estás excluyendo a las mujeres? No, claro que no. No. Ok, bueno, y continuando, bueno, es maravilloso que tengamos estas confrontaciones de ideas en Platón, sobre todo porque esa es, creo yo, la magia de Platón, que a cada persona individual le da algo a sí mismo en su ámbito filosófico, lo hace crecer como filósofo Platón por la manera en que lo interpretas, por la manera en la que estás de acuerdo, con la manera en que estás en desacuerdo. Y creo que eso es lo más maravilloso de Platón y es hermoso tener este contraste de ideas. Bueno, para ya concluir un poquito con uno de los temas más importantes que me parece a mí en materia de divulgación filosófica sobre Platón, el amor platónico. Del amor platónico mucha gente lo ha escuchado, mucha gente dice, inclusive los jóvenes sí dicen que eres mi AP. Se habla del amor platónico con las celebridades, con el profesor o la maestra de la que estás enamorada, y dice, es mi amor platónico, porque se cree que es un amor inalcanzable, un amor totalmente idealizado. Pero pues si te regresas al banquete se encuentra una teoría totalmente diferente. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre este tema de cómo se ha malentendido el amor platónico. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que se ha malinterpretado la idea, pues, del amor platónico. A lo que se entiende, pues sí, o sea, es un amor idealizado. Esa idea perfecta que uno tiene para pues sí, con esa persona que le has cascado, pues, esa ideología de amor. Pero de lo que recuerdo un poco con Platón es de que el amor forma parte del sistema filosófico que tiene, en donde el amor es ese motor que te causa pues llevar a ese bien supremo, que es a donde llega Platón pues en todo su sistema filosófico. El bien pues es el bien supremo a lo que trata de aspirar uno, o sea, sí, a lo ideal. Entonces el amor para Platón, a lo que he estado así un poco investigando, es de que es como ese motor pues que te impulsa a hacer cosas para llegar a ese bien, a esa idea del bien. Sí, claro, y sobre todo está un poquito para sacarlo a colación es, como lo decíamos al principio, que es un poquito, a veces hasta molesto sobre Platón, que él nunca habla por sí mismo, sino que siempre agarra la figura de Sócrates para explicar sus ideas, pero es muy gracioso, a mí me parece, en el diálogo del amor, que no es ni siquiera Sócrates el que dice la teoría del amor, sino es una acompañante, por así decirlo, para que no sea tan feo, una acompañante de Sócrates la que da la definición buena sobre el amor. Y pues esta es una teoría pues bastante ignorada y malentendida a lo largo de la historia de la filosofía. Bueno, sin más que agregar, vamos a ir concluyendo. No sé si tengan algunas conclusiones sobre Platón, lo que hemos dialogado un poquito ahorita, la importancia que tiene Platón en la filosofía o la sobreestima que tiene Platón en la filosofía. Para ir concluyendo, Jaime. Bueno, pues ahorita que mencionabas lo de las mujeres, también debemos recordar que Platón sí las consideraba para ser gobernantes. Así es que no todo es masculino. Creo que la persona más machista entre estos tres filósofos sería Aristóteles. Totalmente de acuerdo. Inclusive mucha
Muchas teorías consideran a Platón como el primer feminista de la historia por darle igualdad de derechos en esta república, que fue lo que más llamó la atención inclusive en su momento cuando salió a la luz. Sí, bueno, además creo que en algún momento todos los filósofos tienen teorías o proponen algo y la gente lo malinterpreta. En el caso de Nietzsche, pues tenemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Platón, pues el amor platónico, que es lo que más se resalta. Y pues creo que debemos de leer a Platón, debemos darle una buena releída. Es un filósofo muy importante. Aunque yo no comparta su filosofía, no debo de negar la importancia que tiene tanto en el pensamiento de Aristóteles, porque es obviamente el maestro de Aristóteles, y pues de ahí se parten varias cosas. ¿Y para concluir, Cristian? Bueno, pues me imagino que Platón sería una figura importante dentro de nosotros como estudiantes de filosofía, y más porque se figura Platón pues como uno de los, pues sí, pues de los primeros filósofos, se puede decir, porque pues tenemos a los presocráticos y todo ese rollo, pero pues así como conclusión, pues parte de todo su sistema filosófico, pues lo podemos llamar como un idealismo, ¿no? Un idealismo en donde trata de dar conocimiento a Platón, o sea, trata de dar una episteme en dejar atrás pues los mitos y esto que los poetas generaban, que era doxa, aunque pues sí, ya hemos estado platicando de que Platón tomaba las alegorías, todas las herramientas pues de los poetas, pero pues la finalidad de Platón pues era dar un conocimiento laico, pues, si nos vamos así en un anacronismo. Oh, pues sin más que agregar, muchísimas gracias por atender este llamado, que es un llamado muy importante para la sociedad de filosofía, el hablar sobre los temas clásicos y sobre todo no olvidar la importancia de los clásicos, releer a los clásicos, no solo Platón, también releer a Aristóteles, también releer a los presocráticos, a los helénicos. Es muy importante para alguien que quiere entrar a este mundo de la filosofía, ya sea por divulgación o de manera académica, no olvidar las bases fundamentales de la filosofía, aunque ya sea una filosofía que ya se superó. Tanto en teoría política ya está superado Platón totalmente, tanto en epistemología Platón ya queda totalmente superado, pero nunca olvidar que él es el pilar fundamental de donde nace todas estas increíbles ramas, esta increíble disciplina a la cual llamamos filosofía. Muchísimas gracias por atender al llamado. Y recuerden que aquí seguimos en Los Amantes de Sofía, su radio socrática que sabe que no sabe nada. No se olviden de seguir nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Y por favor estén pendientes de nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias por recibir la invitación. Gracias, Armando. Gracias a ti. Y ahora pasemos a sumergirnos en la pluma de mi amigo Miguel Ángel Meléndez. Nos va a deleitar con 5 poemas cortos. A ver qué les parece. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos la siguiente semana. Apología del espejo. 1. ¿Cuántas abejas más habrán de morir? ¿Cuántas abejas más habré de matar contra mi voluntad? Ahí se detendrá mi fatuo corazón, cuando todos los espejos enmudezcan, cuando todos mis nombres regresen al insondable misterio de las cosas. 2. Dime por qué la vida es como un eco, ambivalente, incierto, un continuo gestar y morir. Un espejo resquebrajado de donde brotan las palabras como obeliscos, como basiliscos, como antiguas estatuas de sal. No mires atrás, dijo mi madre, porque todas las abejas mueren buscando la respuesta en la luz y no en la ceguera. 3. He escrito el mismo poema desde mi muerte, ese, el falso, ajeno, el poema arena que cae como cascada del ombligo que llamo tu ombligo, de la casa vidrio que es mi voz y la casa cuerpo que es tu ausencia. He escrito el mismo poema desde mi muerte y nunca he sabido cómo terminarlo. Poema sin título. 1. Te sé rayo y roble, grito, silencio y llanto. Te sé tuyo sin verdades, aunque a tu paso las engendres, como la primavera engendra la muerte y el invierno. 2.
Eres todas las palabras que el tiempo tuvo que apuñalar. Eres todo el espacio que abarca la noche. ¿Quién te enseñó a ser cardo y vientre? Sin título 2. Llevo 2 pozos por ojos en el páramo que es mi rostro. Hace ya tanto que no recuerdo, arrojé una piedra en cada uno de ellos y nunca las he escuchado caer. Sueño. ¿De dónde viene este sueño, antiguo mar y desierto? Este sueño que se anida en el túnel de mis pasos. Sueño infancia y sueño muerte, de espiga y fuego. ¿De dónde viene este sueño eterno, siempre muerto y siempre en parto? Ay de tu madre sueño, que detenga las risas, los tragos y los dolores. Anda sueño, anda en mi andar, en la cocina, en la cama, en la mesa en que no escribo. Anda sueño al margen de mi piel, al margen de la muerte y el deseo, pero no fecundes en mis manos el malestar de la vida que no puedo engendrar. Esto ha sido Los Amantes de Sofía, la radio que solo sabe que no sabe nada. Hasta pronto.